Muchas gracias por el favor de tu atención. Solo te pedimos que de favor des like, compartas y te unas a la oveja trasquilada. El objetivo de estos videos es dar a conocer la información que el presidente AMLO nos dice a través de su nuevo libro. Gracias. De igual manera, te agradecemos de corazón cualquier colaboración que nos des a través de Supergracias directamente al canal de la oveja trasquilada. Capítulo 13. Otra vez el fraude. Hay suficientes antecedentes históricos para afirmar que México es uno de los países con más tradición en fraudes electorales en el mundo. Tal vez sería más preciso decir que muy pocas veces hemos tenido democracia. Durante los 3 siglos de dominación colonial, se nombraba desde España a los virreyes y estos hacían lo propio designando a los que gobernaban las provincias, llamados alcaldes mayores. En las elecciones de 1828, para sustituir a Guadalupe Victoria, primer presidente del México independiente, los seguidores del candidato liberal Vicente Guerrero desconocieron el triunfo del conservador Manuel Gómez Pedraza, argumentando que la votación efectuada en ese entonces en las legislaturas estatales había sido manipulada y que los diputados ignoraron los deseos de la mayoría del pueblo. A partir de entonces, ni federalistas o centralistas, liberales o conservadores, pudieron celebrar elecciones libres, limpias y auténticas. Tomemos en cuenta que, en la primera mitad del siglo XIX, México fue país de un solo hombre. Antonio López de Santana ocupó en 11 ocasiones la presidencia de la República. Además, en este largo periodo, las disposiciones legales no consideraban ciudadanos a los peones de las haciendas, no contaban con derechos políticos y no podían votar. Tal situación continuó a pesar de que en la Constitución de 1856 se estableció la libertad de los ciudadanos para elegir a sus gobernantes. Por mandato constitucional, todos los mayores de 18 años tenían el derecho y la obligación de votar, pero en la práctica, tal facultad jurídicamente irrefutable solo podía ser ejercida por las minorías. La inmensa mayoría de los mexicanos vivía en condiciones de opresión económica y social, y permanecía indiferente a los procesos políticos y electorales. El historiador Luis González señala que la mayoría no apoyaba constitución alguna. El pueblo raso le importaba un pito la democracia. El voto lo tenían sin cuidado. Precisamente por ello, había quienes se encargaban de representarlo y de inclinar la balanza en el momento de las elecciones, a favor de uno o de otro candidato. Así, el sufragio quedaba supeditado a la manipulación de militares, burócratas y caciques. En la realidad, la sociedad rural de México se regía por las antiguas estructuras de opresión colonial. En ese tiempo ni siquiera se celebraban elecciones porque el país estaba convulsionado por la Guerra de Reforma y por la resistencia que exigió la invasión francesa. Años después, en el periodo conocido como el de la República Restaurada, 1867-1876, el de mayor libertades y movilidad política, cuando gobernaron Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, cada 4 años surgían denuncias de violación al sufragio en las elecciones presidenciales. Por ejemplo, un opositor a la tercera reelección de Juárez, el diputado Manuel María de Zamacona, le demandó en el Congreso antes de uno de esos comicios que el sufragio fuera libre, sosteniendo que los pueblos salen de las crisis en que se comprime el voto público extenuados y débiles, como salían las víctimas del potro en que las sujetaban a tortura, los antiguos verduros de la conciencia. En ese tiempo, bajo el argumento de la falta de democracia, se recurrió al expediente del fraude, y se originaron cuando menos 2 revueltas, la del Plan de la Noria en 1871, la de Tuxtepec en 1876, ambas encabezadas por Porfirio Díaz. En la segunda de esas fechas se proclamó el llamado Plan Revolucionario o Revolución Soñada, de José María Iglesias, que consideraba sin validez las elecciones presidenciales, que favorecían a Lerdo, porque en muchas partes no las hubo y en otras fueron resultados de la violencia militar sobre los electores. En el Plan de la Noria se decía que ningún ciudadano se imponga y perpetúe en el poder, y esta será la última revolución. Casi 40 años después, la frase se le aplicaría a quien ordenó escribirla. Con la toma del poder por la fuerza por parte de Porfirio Díaz, se alejó aún más la posibilidad de establecer una república democrática. En ese entonces, José Martí, que vivía en México, decidió dejar el país y escribió una carta de despedida dirigida a un amigo. Me voy porque un hombre se declaró por su exclusiva voluntad señor de los hombres. Y con un poco de luz en la frente, no se puede vivir donde mandan tiranos. Decir porfiriato es decir antidemocracia. En este dilatado periodo se retrocedió en el terreno político.
El poder se sustentó en el aparato de fuerza. Las leyes eran cumplidas en la forma, pero violadas en el fondo. La Constitución fue un parapeto que ayudaba a ocultar el verdadero rostro de la dictadura. Porfirio creó un sistema político al margen de la Constitución y las instituciones. Atrás fueron quedando los tiempos de la división y el equilibrio de poderes. La presidencia domesticó al legislativo y al judicial. La combatividad de la Cámara de Diputados se fue apagando. Don Daniel Cosío Villegas comparaba al Congreso porfirista con doña Eustaquia, personaje de la famosa comedia de Bretón de los Herreros, que se apresuraba a darle la razón a su marido don Rufo antes de que éste abriera la boca. El Poder Judicial dejó de ser el faro de la ley. En pocas palabras, el Ejecutivo se convirtió en el poder de los poderes. En cuanto a los derechos políticos, Porfirio usó para sus enemigos la mano dura y les aplicó la famosa fórmula de mátalos en caliente. En su régimen se apagó la libertad de prensa y cobró fama la ley Mordaza. Por supuesto, las prácticas del gobierno central se reproducían en el ámbito local. En ese entonces se definieron las facultades de las autoridades de los estados y las del centro. Funcionaba una regla no escrita que sería famosa. El presidente ponía gobernadores y ministros de la corte, senadores y diputados. Los gobernadores, a su vez, se arrogaban el derecho de hacer lo propio con las autoridades locales. Para mantener un sistema de gobierno centralizado y fuerte, Porfirio confió a los militares la administración de los estados. El sometimiento de todas las instancias de gobierno al poder central se logró mediante la imposición de incondicionales en los cargos públicos. Las prácticas electorales se simplificaron. Aparecieron las llamadas palomas viajeras, que llevaban la lista a los gobernadores en vísperas de elecciones de diputados y senadores. Los hombres fuertes de los estados se comprometían a sacar adelante a los que aparecían en ellas. De esta forma se llegó a hablar por anticipado de los triunfos y cada vez se usaba más el soy senador o diputado, como lo dispuso el señor presidente. La simulación democrática convirtió a las elecciones en trámites de rutina. El pueblo dejó su realización y resolución en manos del gobierno. Bajo la máxima de menos política y más administración, se arguía que los comicios tenían que hacerse sin remedio, porque así lo disponían las leyes, pero enseguida se añadía que cuanto más pronto mejor, ya que lo verdaderamente importante es que todas las clases sociales vuelvan a su vida normal y ordinaria para buscar en ella, a la sombra de la paz y del trabajo, el agradecimiento de su ser material. Con todo ello, la política sucumbió durante el porfiriato. En ese ambiente de poder absoluto, sin justicia, sin libertades, surgió de manera admirable la oposición al gobierno de Porfirio Díaz. Los disidentes más lúcidos y de firmes convicciones eran los magonistas. Ellos fueron los precursores de la revolución. En homenaje a estos héroes casi anónimos, recordemos algunos nombres: Camilo Arriaga, Librado Rivera, Juan Saravia, Praxedis Guerrero, Federico Pérez Fernández, Santiago de la Hoz, Manuel Saravia, Benjamín Millán, Evaristo Guillén, Gabriel Pérez Fernández, Antonio Díaz Soto y Gama, Rosalío Bustamante, Juan Belén Gutiérrez de Mendoza, Elisa Acuña, Tomás Saravia y los hermanos Jesús, Enrique y Ricardo Flores Magón. Mucho antes que otros, este grupo de liberales empezó a enfrentar a la dictadura con la publicación de periódicos de denuncia y con la organización de clubes o comités para hacer labor de concientización y liberar al pueblo. Ante el hostigamiento y la represión, los magonistas tuvieron que refugiarse en ciudades fronterizas de Estados Unidos. Desde allí editaban el periódico Regeneración, que pasaba de contrabando y distribuían en el país. Mantenían relación con dirigentes regionales, mujeres y hombres, que hacían trabajos con obreros y campesinos. Su organización y sus ideales influyeron en las huelgas de Cananea, Sonora y Río Blanco, Veracruz, y más tarde en todo el movimiento revolucionario. En el terreno de las libertades políticas, Francisco I. Madero es el dirigente más destacado de la revolución. A pesar de su holgada situación económica, de ser hijo de hacendado, Madero era un idealista que tenía una sincera vocación democrática. En 1908 escribió el libro La sucesión presidencial, en el cual llamaba a enfrentar a la dictadura mediante la participación del pueblo en las elecciones de 1910. A partir de entonces se dedicó a organizar el partido antireeleccionista e inició una campaña por todo el país con el lema sufragio efectivo o no reelección. Este hombre lleno de bondad fue candidato a la presidencia y tanto él como sus partidarios padecieron hostigamiento y fueron acusados de sediciosos. En plena campaña política, Madero fue privado de la libertad. El 14 de junio de 1910, desde la cárcel de Monterrey, Nuevo León, escribió a Díaz protestando por la represión y la falta de equidad en los medios. Sin dejar de manifestar su apego a la ley,
y su decisión de procurar los cambios por la vía pacífica. Sin embargo, no dejó de advertirle que, si usted y el señor Corral se empeñan en reelegirse a pesar de la voluntad nacional y, continuando los atropellos cometidos, recurren a los medios en práctica hasta ahora para hacer triunfar las candidaturas oficiales y pretenden emplear una vez más el fraude para hacerlas triunfar en los próximos comicios, entonces, señor general Díaz, si desgraciadamente por ese motivo se trastorna la paz, será usted el único responsable ante la nación, ante el mundo civilizado y ante la historia. Fin de cita. Poco después, luego del fraude en las elecciones, Madero no tuvo más remedio que convocar al pueblo a que el 20 de noviembre a las 6 de la tarde se tomaran las armas para derrocar el régimen porfirista. El levantamiento armado obligó a renunciar al dictador, quien abandonó el país para morir en Francia. Francisco Madero llegó a la presidencia de la República. Sin embargo, por lo arraigado que estaba el régimen de componendas y complicidades y por la falta de organización del pueblo, entre otros factores, se produjo la ingobernabilidad, posteriormente aprovechada por una pandilla de rufianes para cometer la felonía de asesinar a quien sería llamado apóstol de la democracia y al vicepresidente José María Pino Suárez, el cual, por cierto, era de origen tabasqueño. A raíz de estos hechos funestos, se propagó por todo el país el movimiento revolucionario. Francisco Villa constituyó la célebre División del Norte. En el sur, Emiliano Zapata siguió enarbolando el plan de Ayala para exigir que se devolviera y se entregara la tierra a los campesinos. A su vez, Venustiano Carranza fue el primer gobernador que desconoció al golpista Victoriano Huerta y llamó a luchar contra la usurpación. Aunque Huerta fue derrotado, las divisiones en las filas revolucionarias por diferencias ideológicas y políticas complicaron la posibilidad de acuerdos para lograr la estabilidad del gobierno y, sobre todo, para cumplir con las demandas del pueblo. Pero aún en aquellos tiempos convulsionados, se avanzó en las transformaciones nacionales y el sacrificio de los mexicanos no fue en vano. En la Constitución de 1917 se reconocieron los derechos sociales, el derecho de los campesinos a la tierra, el salario mínimo, la jornada de 8 horas, la organización sindical, el derecho a la educación y a pesar de fuertes presiones de las compañías y gobiernos extranjeros, se definió en el artículo 27 la propiedad y el dominio de la nación sobre las riquezas naturales, en particular el petróleo. Desde luego, no fue fácil convertir en realidad estas reivindicaciones. Para lograrlo, perdieron la vida más de 1 millón de mexicanos y todavía hubo que esperar un buen tiempo. No obstante, la justicia llegó. De ahí la trascendencia del general Lázaro Cárdenas del Río, porque con hechos dio respuesta a las demandas sociales incumplidas y afianzó la soberanía nacional. Entre 1934 y 1940, su gobierno entregó 18 millones de hectáreas a 1 millón de familias campesinas. Defendió a los trabajadores e hizo valer los derechos laborales. También, para beneficios de todos los mexicanos, expropió el petróleo que estaba en manos de extranjeros. El general Cárdenas fue el único gobernante revolucionario que profesó un profundo amor hacia el pueblo y a la nación. Pero aun cuando hubo progreso en el terreno social, la revolución no produjo cambios sustanciales en lo político y se siguió ejerciendo el poder sin la participación del pueblo. En 1929 surgió el Partido Nacional Revolucionario, PNR, más tarde Partido de la Revolución Mexicana, PRM, y finalmente Partido Revolucionario Institucional, PRI, como instrumento para garantizar el triunfo en las elecciones de quienes recibían el visto bueno del hombre fuerte del país, los caciques e influyentes. Cosío Villegas decía que ya no estaba don Porfirio, sino doña Porfiria, y tenía razón, porque en sentido estricto, después de la revolución, se mantuvo el régimen de imposición, centralista, vertical y autoritario. El hecho es que nunca se había podido aplicar la primera parte del lema de Madero, sufragio efectivo. La democracia seguía siendo una asignatura pendiente. Durante el largo dominio del PRI como partido único, se registraron al menos 4 grandes fraudes en elecciones presidenciales. Los comicios contra José Vasconcelos, 1929, Juan Andreu Almazán, 1940, Miguel Enríquez Guzmán, 1952, y Cuauhtémoc Cárdenas, 1988. A mí me tocó padecerlos durante el periodo del PRIAN, en 2006 y 2012. Pero el mayor agravio de las imposiciones ha sido para millones de mexicanos esperanzados y comprometidos en hacer realidad la democracia en México.
Hay mucha bibliografía sobre cómo fueron estos fraudes. Héctor Vasconcelos, en un folleto de testimonios del fraude del 2012, elaborado por periodistas e intelectuales, escribió que contra su padre, José Vasconcelos, a quien acompañaba primordialmente la juventud universitaria, se utilizó el caudillismo político-militar de los años 20 y la complicidad abierta de la embajada estadounidense. Contra Almazán se emplearon medios políticos y policíacos militares. Contra Enríquez Guzmán se echó mano de todos los recursos políticos y financieros de un sistema que por aquellos días se aproximaba a su cenit. Contra Cuauhtémoc Cárdenas se utilizó, además de toda la fuerza del aparato político, la burda manipulación de los votos y los vergonzantes acuerdos postelectorales entre el PRI y el PAN. Contra López Obrador se dio en 2006 la alianza grosera de los poderes fácticos, incluida la pareja presidencial en turno, con las autoridades electorales que traicionaron su vocación y desacreditaron, quizás irremediablemente, la institucionalidad democrática de México. Fin de cita. De todos modos, debe decirse que cada caso tiene sus propias características y los fraudes de 2006 y 2012, cometidos ambos durante los gobiernos panistas, fueron diferentes. La imposición de Calderón tuvo más que ver con lo cibernético. Recuérdese que su cuñado, Hildebrando, fue el encargado del sistema de cómputo en la elección y con la falsificación de los resultados. La de Peña Nieto, en cambio, se caracterizó por el uso de dinero a raudales para comprar los votos de la gente más pobre de México. Por eso es importante profundizar en el análisis de este segundo fraude. Como ya expliqué, la minoría que dominaba en el país decidió, de tiempo atrás, imponer a Enrique Peña Nieto como presidente de México para mantener el régimen de corrupción que les beneficiaba. Unos días después del fraude de 2012, una mujer, amiga de Marcelo Ebrard, en una comida con los hombres del poder, buscando una justificación a lo sucedido en la elección presidencial, puso en la mesa esta interrogante. ¿Qué hubiera pasado si, en vez de AMLO, el candidato de la izquierda hubiese sido Marcelo Ebrard? La respuesta no tardó en llegar. El obispo ya afinado, Onésimo Cepeda, le contestó: no, niña, desde mucho antes decidimos que Enrique Peña Nieto sería presidente. Ya vimos también cómo la estrategia que pusieron en práctica consistió en utilizar sus medios de comunicación para introducir al mercado, mediante la publicidad, al sobrino de Arturo Montiel, a fin de convertirlo en figura nacional. Televisa, Milenio y muchos otros se dedicaban a proyectar una imagen de Peña que no correspondía a lo que realmente representaba. Con esa fórmula mantuvo una gran popularidad durante mucho tiempo, pero en la campaña las cosas empezaron a cambiar. Ya en diciembre de 2011, cuando tuvo que enfrentar a los medios sin asistencia de apuntadores y sin edición de video, Peña Nieto cometió numerosos dislates que fueron ampliamente difundidos en las redes sociales. Poco a poco la gente fue descubriendo que aquella figura mediática era un engaño, una farsa. 5 días después del primer debate, el 11 de mayo de 2012, Peña Nieto asistió a la Universidad Iberoamericana. Los estudiantes lo encararon y su torpe y autoritaria respuesta, secundada por los políticos que lo rodeaban, así como la distorsión de los hechos en los medios de comunicación, en particular de Televisa, dio lugar al movimiento Yo Soy 132. A partir de entonces, esta expresión estudiantil y juvenil, con la doble demanda de derecho a la información y de no permitir la imposición de Peña Nieto, empezó a despertar a otros jóvenes en el país y a sacudir las conciencias de los ciudadanos, sobre todo de las clases medias de México. Después de este acontecimiento, el rechazo a Peña Nieto empezó a crecer y se precipitó su desplome en las preferencias electorales. El jueves 31 de mayo, el periódico Reforma dio a conocer una encuesta en la cual la diferencia entre Enrique Peña Nieto y mi candidatura era de apenas 4 puntos. Días después, del 31 de mayo al 4 de junio, nuestro equipo técnico levantó otra y el resultado ya nos daba 2 puntos de ventaja. Cuando sus patrocinadores se percataron de que Peña Nieto se estaba cayendo, buscaron desesperadamente reforzar su estrategia mediática y consiguieron el apoyo del expresidente Fox. El 11 de abril este individuo dio una puñalada trapera a la candidatura de su partido al declarar: mi parte racional me dice que solo un milagro hará que el PAN no pierda la presidencia. Posteriormente, el 2 de mayo, en una reunión con corresponsales extranjeros, dijo que si no asistía a los mítines del aspirante presidencial panista era porque es una pérdida de tiempo, es inútil.
Así terminó de ganarse Fox un lugar en la historia como traidor a la democracia. Pero no solo él, también los hombres de negocios que tienen desde fuera más influencia en el PAN. Iniciaron, con el consentimiento de Calderón, la guerra sucia en mi contra. Supe por ese entonces, como ya lo expresé, que doblegaron a Josefina, la cual hasta ese momento se había dedicado a cuestionar a Peña, sin meterse mucho conmigo. Como parte de los acuerdos de esos días entre operadores del PRI y del PAN, los publicistas de ambos partidos grabaron de manera conjunta mensajes en mi contra para radio y televisión. Los del PRI hacían referencia al plantón de Reforma, a René Bejarano y su supuesta recaudación de fondos para mi campaña. Los que llevaban el logotipo del PAN, curiosamente, también versaban sobre el plantón de Reforma y hacían alusión a la frase que dije en el 2006, al diablo con sus instituciones. En todos los casos se distorsionaba la realidad. En uno de estos mensajes, avalados por el PAN, se sacó de contexto una frase de mi discurso dirigido a los jóvenes el 21 de mayo en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, cuyo audio editaron para hacerme parecer como partidario de la vía armada, cuando mi mensaje era a favor de la lucha pacífica y legal. La campaña de lodo fue secundada por los medios de comunicación al servicio del régimen. Por esos días, el 30 de mayo, apareció en el periódico El Universal la transcripción de una grabación que se hizo de un encuentro de ciudadanos y empresarios en la cual se escuchaba a un colaborador de Luis Mandoki, nuestro asesor en mensajes audiovisuales, diciendo: necesitábamos conseguir $6 millones para ganar la campaña presidencial. Los demás temas los tenemos bajo control. Esta elección la vamos a ganar. Quería pedir en esta ocasión que le pudieran dar a la campaña sabiendo que es un apoyo no a la esperanza, sino al triunfo. Y aunque se declaró que yo no estaba enterado, como se menciona en la misma grabación, y que nunca nadie aportó nada, el periódico, en contubernio con Televisa y con otros medios, siguió refriteando el asunto, aplicando una de las máximas del AMPA del periodismo, según la cual la calumnia, cuando no mancha, tizna. Como era de esperarse, los medios convencionales desempeñaron en conjunto una función realmente truculenta. La excepción fueron las redes sociales. La falta de equidad en tiempos de candidatos en radio y televisión está consagrada hasta en la misma ley electoral, aprobada después del fraude del 2006. Por ejemplo, por cada mensaje de nosotros, la candidata del PAN tenía derecho a 2 y Peña a 3. A ello agregaría que el manejo informativo fuera de los tiempos oficiales fue completamente tendencioso. Esta desproporción se hizo evidente hasta en el monitoreo elaborado por la UNAM a solicitud del IFE. En ese reporte se señala que el candidato del PRI ocupó durante la campaña el mayor tiempo destinado por los noticiarios de radio y televisión, y aun cuando el muestreo no incluyó los géneros de opinión, análisis y debate, de 3.853 valoraciones de los 4 candidatos, Peña Nieto tuvo 668 positivas y 480 negativas, mientras que en mi caso recibí 477 valoraciones positivas y 974 negativas. Una peculiaridad es que desde el primer día de campaña apareció una lluvia de encuestas y sondeos de opinión que no paró sino hasta la elección presidencial. En evidente componenda con el candidato del PRI, empresas como GAISA, Milenio, El Universal, Buen Día y Laredo, BGC, Excelsior, Consulta Mitofsky, Radio Fórmula, Televisa, entre otras, se dedicaron a difundir resultados que no correspondían a la realidad y cuyo propósito fue proyectar la imagen de que Enrique Peña Nieto era inalcanzable. Esta descarada manipulación se tradujo en propaganda disfrazada, promovida por los dueños de empresas de medios de información para eludir la prohibición expresa a los partidos de contratar tiempos en radio y televisión. Es decir, se violaron los párrafos 2 y 3 del inciso G de la base 3 del artículo 41 de la Constitución, los artículos 49,3 y 49,4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el Acuerdo General del Instituto Federal Electoral, que estableció los lineamientos y los criterios de carácter científico que deberán observar las personas físicas y morales que pretendan ordenar, realizar y o publicar encuestas por muestreo, encuestas de salida y o conteos rápidos durante el proceso electoral de 2011-2012. Por ejemplo, la encuesta GAISA Milenio se difundió diariamente en periódicos, radio y televisión.
Inclusive, el 27 de junio, último día de campaña, este medio de comunicación sostuvo que, tras 101 días de seguimiento diario electoral, Peña Nieto mantenía una ventaja de 18.4%, casi 3 veces por encima del resultado oficial que reconoció el IFE. El conductor de noticias, Ciro Gómez Leiva, quien en ese entonces trabajaba para la televisora Milenio, fue el difusor de estas encuestas durante más de 3 meses. Un caso demuestra cómo estaban subordinados los medios a Peña y al PRI. Es lo sucedido al término de la elección en Tabasco. Al cierre de las casillas, cuando ya se sabía que Arturo Núñez había ganado, lo buscaron de Televisa para entrevistarlo en su condición de candidato triunfador. Más de una hora lo tuvieron esperando frente a las cámaras, donde supuestamente sería un enlace con Joaquín López Dóriga en el marco de un programa especial en el que daban a conocer los resultados de las elecciones locales. Para asombro del candidato de Movimiento Progresista, se informó que el conductor sostuvo al aire que, en el caso de Tabasco, lo cerrado de las elecciones de los principales contendientes a la gobernatura no permitía dar un ganador, según se lo reportaba Consulta Mitofsky. Lo más irresponsable y grave fue que, a partir de ese entonces, grupos de choque del PRI comenzaron a robarse las urnas para reventar la elección y hubo conatos de violencia, aunque la participación activa y decidida de la gente hizo abortar ese llamado Plan B. Al final, según cifras oficiales, Arturo Núñez superó con 7.5% a su adversario. Aquí agrego que, casi a la medianoche, Peña le habló por teléfono a Pedro Joaquín Caldwell, presidente del PRI, pidiéndole que ya soltaran Tabasco porque quería mandarme un guiño. No digo por decencia lo que pensé entonces sobre esta situación. Sin embargo, no fueron estas maniobras ni la desorientación de la opinión pública lo que más influyó para impedir el cambio de régimen. En esta ocasión, lo determinante fue el uso del dinero para traficar con la pobreza de la gente. Es un hecho que, cuando los patrocinadores de Peña sintieron que no les iba a bastar la manipulación mediática para ganar la elección, se aplicaron a obtener los votos a como diera lugar, sin ningún escrúpulo. El 12 de junio, en Toluca, en la residencia oficial del gobernador del Estado de México, 16 gobernadores del PRI se reunieron con Peña Nieto y su equipo de campaña. Ahí se asignó cuota de votos por mandatario. Por ejemplo, Erubiel Ávila, el gobernador mexiquense, se comprometió a conseguir 2.900.000 votos que, casualmente, fue los que obtuvo Peña Nieto en esa entidad federativa. La confabulación de los gobernadores en el Estado de México se tradujo en la utilización de recursos del presupuesto público de los estados para comprar millones de votos en todo el país. Una prueba bien documentada de lo anterior fue la forma en que operó el gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, quien asignó tareas electorales a sus principales colaboradores por municipio y por distrito. Está comprobado que estos funcionarios manejaron chequeras con millones de pesos para la compra de votos. El hecho fue denunciado a la Fiscalía Especial para Delitos Electorales, FEPADE, pero, como se dice en el argot de los abogados, ni siquiera le asignaron número de averiguación. Desde luego, la caja abierta y grande de Peña fue la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México. El día 2 de agosto, Ricardo Monreal Ávila, coordinador de mi campaña, dio a conocer la existencia de la cuenta 806935 de Scotiabank, que pertenecía al Gobierno del Estado de México, pero que era administrada por Luis Videgaray Caso. Esta cuenta, que permaneció prácticamente inactiva en los meses de diciembre de 2011 y enero de 2012, manejó en inversiones de febrero a junio de 2012 alrededor de 8,000 millones de pesos y quedó otra vez con un saldo menor a finales del mes de junio, es decir, con el mismo comportamiento de los meses previos a la campaña y a su mayor utilización. Aun cuando Videgaray, los dirigentes del PRI, el banco y el gobierno del Estado de México respondieron que se trataba de un infundio, al día siguiente de que se presentó esta denuncia, se dio a conocer un audio donde una empleada de dicho banco confirmó que, en efecto, la cuenta existía a nombre del Estado de México y que el administrador único acreditado era Luis Videgaray Caso. Luego se dio a conocer una transferencia bancaria por 50 millones a la misma cuenta, cuyo beneficiario era un particular de nombre Marco Antonio González Pac. Sin embargo, el Banco de México modificó el SPEI de su página electrónica, argumentando que lo hizo a solicitud de Scotiabank porque se trataba de un error. Y todo quedó en la opacidad que prevalecía en el régimen de componendas y complicidades.
Antes y durante la elección, los operadores del PRI se dedicaron a repartir dinero por todo el territorio nacional a cambio de sufragios. Tanto que en una encuesta del periódico Reforma del 9 de septiembre, 2 meses después de la elección, 71% de los mexicanos contestaron que hubo compra de votos durante el proceso electoral. Aunque en la compra del sufragio se empleó dinero en efectivo, despensas, materiales de construcción y entregaban animales de corral, comida, fertilizantes y otras dádivas, la novedad fue el uso de monederos electrónicos de bancos y tiendas comerciales para dispersar grandes cantidades de dinero de procedencia ilícita. En la ingeniería financiera empleada de este operativo, las llamadas empresas outsourcing, que estaban de moda en el mundo delictivo de cuello blanco, al igual que las factureras, desempeñaron una función muy relevante. Eran corporativos que mantenían un número determinado de empresas fantasmas que servían tanto para la subcontratación, a fin de evitar el pago de prestaciones a los trabajadores, como para la evasión fiscal. Pero en esta ocasión, el acuerdo entre Peña y otros prósperos empresarios de la piratería o de la economía informal consistió en utilizar las empresas fantasmas a fin de lavar dinero y distribuirlo con tarjetas para comprar votos y conciencias. Empecemos por las tarjetas de Soriana. Es conocido que en la zona conurbada del Distrito Federal, estos comercios fueron prácticamente vaciados por multitudes del Estado de México, las cuales al día siguiente de la elección y en los posteriores usaron esas tarjetas con desesperación hasta agotar el saldo. Se pudo probar la existencia de cuando menos 10 tipos de tarjetas de esa tienda. Soriana, aprecio por ti. Soriana, aprecio por ti, CTM. Tarjeta Buen Vecino, Mercado Soriana. Tamaulipas siempre gana. En Tamaulipas, PRI por ti. Mi Ahorro Soriana, Ciudad Juárez, Chihuahua. Banamex Soriana. Banamex Soriana, Mi Ahorro, Ecatepec de Morelos, Estado de México. Soriana Obsequia a precio, Nuevo León. Soriana a precio por ti, Nuevo León, con numeración color amarillo. Soriana a precio por ti, Estado de México, en color gris, con numeración en la parte trasera. Y tarjeta Buen Vecino Soriana, Hiper, Sinaloa, Culiacán. Hay testimonios de cómo fueron entregadas estas tarjetas con saldos de 500 o 1,000 pesos a cambio del voto a favor del PRI. La señora Erika Gómez Reyes, de Tlalnepantla, escribió diciéndonos que antes de la elección entregaron tarjetas sorianas, entre ellas a mí. Las repartieron en la vicaría de Santa Clara. Todas traían 500 pesos, los cuales yo no he utilizado, siendo estas acondicionadas para el voto por el PRI, la cual anexo a este escrito original. El 11 de julio del 2012, el notario público Enrique Almazán Pedraza, de la Ciudad de México, hizo constar en una carta que, a solicitud de la señora Leticia Piña Mora, se dirigió a la calle Primera Cerrada de Juan Enríquez, número 194, Colonia Juan Escutia, en la Unidad Habitacional Boceadores de México, Delegación Iztapalapa, donde se encuentran reunidas 22 personas manifestándome estas que, una semana antes de que se llevaran a cabo las pasadas elecciones del 1 de julio del presente año, diversas personas que vestían playeras del PRI nos visitaron en nuestros domicilios solicitándonos las credenciales de elector para recabar nuestros datos, entregándonos en ese momento, por cada credencial de elector, una tarjeta de plástico con la leyenda de Soriana a precio por ti, indicándonos que, una vez que votáramos por el candidato Enrique Peña Nieto, pagarían inmediatamente por un monto de 1,000 pesos, moneda nacional, por tarjeta, y que podríamos pasar a cualquier tienda Soriana para hacer nuestras compras, manifestando que al acudir a las tiendas efectivamente compramos productos por esa cantidad, destacando que cuando acudimos a la tienda antes mencionada existían aproximadamente 200 personas formadas para hacer efectiva la tarjeta. Posteriormente se presenta la señora de nombre Julia Sánchez Osorio y me manifiesta que el día 25 de junio del presente año nos reunimos aproximadamente 300 personas en el Salón Marbet, ubicado en la calle Cuarta Avenida, número 34, Colonia Benito Juárez, municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, en el cual se presentó el candidato a diputado federal del Partido Revolucionario Institucional, Víctor Manuel Sánchez Tinoco, y nos entregó a cada una de las personas que asistimos tarjetas de la tienda Soriana con el fin de que votáramos por el candidato Enrique Peña Nieto, y al acudir a la tienda con la tarjeta correspondiente, realicé compras de diversos productos por la cantidad de 985 pesos, moneda nacional, lo cual lo demuestro en este momento con el recibo correspondiente de la compra realizada y la tarjeta correspondiente. Fin de cita.
Unos campesinos de la región norte de Guerrero, limítrofe con el Estado de México, me enviaron una relación de 596 personas que recibieron tarjetas de prepago Soriana, Mi Ahorro Banamex, a cambio de su voto por Peña Nieto. Tengo fotografías que demuestran por el número de serie que entregaron más de 1 millón de tarjetas Soriana CTM. Otro hallazgo importante fue comprobar la existencia y el uso de los monederos Monex. Como antecedente, el 26 de junio el Partido Acción Nacional presentó una denuncia ante el IFE y la FEPADE, entregando como pruebas 2 tarjetas Monex recompensa, con sus respectivos testimonios notariales, de 2 ciudadanos de Guanajuato que aseguraron haber recibido estos monederos electrónicos como pago por su desempeño en la estructura electoral del PRI. En su escrito, el PAN demandó la investigación correspondiente, asegurando que el PRI había destinado 700 millones de pesos para este propósito, pero al paso del tiempo los panistas dejaron de hablar del asunto. Sin embargo, simpatizantes nuestros nos hicieron llegar 33 facturas y una relación de depósitos para la adquisición de tarjetas Monex por un monto de 108.200.764 pesos. En dichas facturas aparecen como clientes el grupo comercial Inicio, SADCB, y la importadora y comercializadora EFRA, SADCB, las cuales compraron a Monex 10.674 tarjetas, con sus respectivas cargas de saldos prepago. El 15 de julio, en entrevista con el Reforma, el director de Monex admitió tácitamente la autenticidad de las facturas. Al mismo tiempo, iniciamos por nuestra cuenta una investigación sobre las características de las empresas que contrataron este servicio, así como otras empresas que depositaron un total de 70.281.078 pesos a favor de Monex mediante transferencias bancarias, depósitos en firme y otros depósitos cuya procedencia se desconoce. De esta investigación se desprendió que las empresas eran fantasmas y que en 2 de ellas los accionistas eran 2 obreros, uno de ellos ya fallecido. En respuesta, el 19 de julio, el PRI aseguró que había contratado a la empresa Alquino Servicios y Calidad, SADCB, para manejar 7.850 tarjetas por un monto total de 66.326.300 pesos, y que estos recursos solo se habían distribuido el día de la elección para pagar a quienes participaron como integrantes de su estructura electoral. La aseveración tenía el propósito evidente de que estos montos no fueran considerados gastos de campaña, sino como gasto ordinario de ese partido. Pero aún así se violaban los artículos 215 y 229.2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Además, esa coartada era insostenible, dado que las facturas, documentos y testimonios demuestran que dichas tarjetas se entregaron desde abril, y no solo a los representantes generales y de casillas del PRI. Por si fuera poco, desde el 13 de julio nos llegaron tarjetas denominadas Monex Lealtad procedentes de Tabasco. En total obtuvimos 25 tarjetas de esa entidad, una del Estado de México, 3 de Puebla, 2 de Morelos y una de Veracruz. El día 26 de julio recibimos de Tabasco una relación de 4.891 responsables de activismo y movilización del PRI, conocidos como RAV, que percibieron pagos mediante monederos Monex. Estos operadores no necesariamente actuaron como representantes de casillas, sino como promotores del voto a favor de Enrique Peña Nieto. Como se comprobó con la grabación de un muestreo telefónico que llevamos a cabo estos responsables de activismo y movilización del PRI en Tabasco, dichas personas recibieron pagos mediante las tarjetas Monex por alrededor de 4,000 pesos en el periodo de abril a junio. Con estos elementos puede afirmarse que si en Tabasco, que tiene 1.133 sectores electorales, el PRI distribuyó 4.891 tarjetas Monex, por lógica, en todo el país donde hay 66.740 secciones electorales, debieron ser utilizadas alrededor de 260.000 tarjetas, un promedio de 4 por sección, de lo cual se deduce que, solo por este concepto, el PRI, a través de múltiples empresas fantasmas, contrató más de 1,000 millones de pesos con el Banco Monex. En su momento sostuve que esta hipótesis debía ser confirmada por consejeros del IFE y magistrados del TEPJF, pues bastaba con solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que ordenara a Monex la entrega de más de 4,000 facturas que emitió durante los 3 meses de campaña presidencial. Aunque el caso Monex es el más documentado, este fue solo uno de los medios utilizados por el PRI para entregar dinero de procedencia ilícita a favor de Peña Nieto.
Téngase en cuenta que también recibimos tarjetas de los bancos Santander, Bancomer y Banamex. Al respecto, comparto lo que me escribió el ciudadano Mauricio Guillermo García González desde Córdoba, Veracruz. Fui invitado a ser representante de casilla. En la tarjeta que presento, tarjeta BBVA Bancomer de pagos, me depositaron 4,000. A los suplentes 2,000 pesos. Yo, siendo propietario, recibí la primera cantidad. Me la dieron en el Salón Tejada el viernes 29 de junio a las 6 de la tarde, y a todos los que conformaban la estructura electoral del Distrito 16. Estuvo el candidato Paco Cesa esa tarde, donde nos dieron de comer tacos. Nos dieron el material para el día de la jornada electoral, como lámparas, lista nominal y un abono de saldo a los celulares por 250 pesos tiempo aire. Y posteriormente abrió unas rifas de BlackBerry con base en los números proporcionados por los AGS y RCS, representante general y de casillas. Soy un estudiante y por necesidad me vi obligado a aceptar la tarjeta y ser representante de casilla por medio del partido PRI. También es de dominio público que el PRI distribuyó alrededor de 5 millones de tarjetas telefónicas con la imagen de Enrique Peña Nieto. Estas tarjetas telefónicas prepagadas, cada una con 100 pesos de tiempo aire, debían significar una erogación de 500 millones de pesos, sin considerar el costo de la manufactura del plástico con el que están hechas. ¿Quién contrató con Telmex este servicio? ¿De dónde salió el dinero? Nada de esto fue investigado por los consejeros del IFE ni por los magistrados del TRIFE. La compra de votos se llevó a cabo en casi todo el país, pero fue más acentuada en las zonas donde viven los más pobres de México, en especial en el medio rural. Ahí se produjo el mayor nivel de participación ciudadana, contrariamente a lo que había sucedido en las anteriores elecciones presidenciales y por encima de la media nacional que se dio en los comicios de 2012. Por ejemplo, en los 3 distritos con más población rural de Yucatán, la participación promedio fue de 86%. En Chiapas se incrementó en 118% con respecto al 2006, y el PRI consiguió 506,000 votos más que en aquel año. En las zonas urbanas de este estado, Peña Nieto ganaba por 4,223 votos, pero en el medio rural su ventaja era de 294,831 votos. Una investigación que realizamos sobre el incremento de la participación ciudadana en el país arroja precisiones sobre lo atípico de este fenómeno. En el medio urbano, la participación creció en 5,16% en relación con el 2006, mientras que en el medio rural el aumento fue de 23,37%. Esto explica por qué en las casillas rurales, que son 35% del total, Peña me ganaba con 2,801,402 votos, lo que representaba 84,1% de su supuesta ventaja a nivel nacional. En un estudio elaborado por Ignacio Mier Velasco, Leonardo Corro y Miguel Reyes Hernández, denominado ¿Cómo votó Puebla?, se señala que la participación en el estado varió en los 16 distritos electorales federales en un rango de 55 a 70%, donde la votación fue mucho más alta en el campo que en las ciudades. En los distritos urbanos, como los 4 que corresponden al municipio de Puebla, donde se asienta la cuarta metrópoli del país, el rango osciló de 63 a 66%, pero, extrañamente, disminuyó en los distritos contiguos, donde es menor la densidad urbana. Así, en el distrito 10, correspondiente a Cholula, la participación fue 61% en promedio. En el distrito 13, correspondiente a Atlisco, el promedio cayó a 58%. Hacia el noroeste de la capital del estado, en el distrito 5, San Martín Texmelucan, votó en promedio 60% del padrón, y por el lado oriente, en la zona metropolitana, en Tepeaca, distrito 7, el porcentaje fue de 61%. La lógica se rompió en las zonas rurales alejadas hacia el oriente, donde el distrito de Chalchicomula, de Sesma, incrementó la participación electoral a 63%. Algo similar ocurrió en los distritos de las sierras norte y nororiental, caracterizados por el predominio de la población rural y cuyos municipios tienen más de 50% de su población asentada en localidades menores a los 2,500 habitantes. En ellos, los índices promedio de participación electoral fueron de 68% en el distrito 1, con cabecera en Huachinango,
con cabecera en Huauchinango, de 67 a 72% en el Distrito 2 de Zacatlán, de 66% en Tieciutlán, Distrito 3, y de 67% en Zacapuaxtla, Distrito 4. En el sur de la entidad, como ya se mencionó, los promedios de participación electoral también disminuyeron. En el Distrito 14 de Izúcar de Matamoros, el índice fue de 56%, y en el 15, Tehuacán, de 60%, pese a que, gracias a la urbanización, la zona metropolitana de Tehuacán constituye el segundo municipio con mayor número de electores y el octavo con menor grado de marginación en el estado de Puebla. Un comportamiento netamente contrario se dio en el Distrito 16, Ajalpan, situado en una región eminentemente rural, con la mitad de su población localizada en la Sierra Negra y la otra mitad en la Mixteca poblana, con altos índices de marginación y pobreza en pequeña localidad, con amplísima dispersión demográfica y muy poca infraestructura para el transporte y la comunicación de sus habitantes. En este distrito, la participación electoral fue la más alta en el estado de Puebla, 70%. En el estudio citado se advierte con mucha claridad que Peña Nieto obtuvo los votos en los municipios de alta y muy alta marginación. De los 217 municipios del estado, 131 estaban considerados entre los más pobres, es decir, registraban el mayor porcentaje de población de menor escolaridad y mayor porcentaje de vivienda con piso de tierra, así como dispersión de localidades pequeñas, la mayoría de las cuales se encuentran en situación de aislamiento físico, lejos de una carretera o ciudad. Allí Peña Nieto obtuvo 352.815 votos y yo 224.529. Sin embargo, en los tres municipios urbanos de muy baja marginación, donde se incluye la capital, el resultado fue completamente distinto. Él lograba 198.193 votos y yo 317.280. Otra prueba de que esta elección presidencial fue definida por el uso del dinero para la compra de los votos es que en las ciudades las tendencias electorales fueron destinadas a las del medio rural. Y no solo porque en las primeras hay más información, sino también porque en ellas el PRI no pudo aplicar la estrategia de comprar votos a integrantes de las clases medias. En las casillas urbanas, que son 65% del total, Peña Nieto me superó, según cifras oficiales, con 528.383 votos, y su ventaja la obtuvo en colonias con mayor marginación y pobreza, en las que se repartió dinero, tarjeta Soriana y otras dádivas. En las 902 casillas especiales instaladas en todo el país, donde los ciudadanos sufragaron libremente, muchos se quedaron con las ganas de votar debido a que el IFE no entregó la papelería suficiente. El resultado fue completamente distinto. Por Josefina Vázquez Mota, 27.8%, por Enrique Peña Nieto, 28.1%, por mi candidatura, 41%, por Gabriel Cuadri, 1.6%, por candidatos no registrados, 0.2%, y votos nulos, 1.2%. En este tipo de casillas, Peña Nieto solo ganó en 4 de las 32 entidades de la República, es decir, a más libertad y mejores condiciones de vida, menos votos para Peña Nieto. Está demostrado, pues, que Peña Nieto y su partido obtuvieron millones de votos entregando dinero en efectivo, comida, pollos rostizados, carne de res y de cerdo, materiales de construcción y otras dádivas, aprovechando la pobreza de millones de mexicanos. Podrán decir algunos que, en sentido estricto, esta conducta no está tipificada como un delito electoral, pero se trata de un hecho indigno, inmoral y, desde luego, antidemocrático. En lo personal, no deja de indignar y entristecer el que los responsables de la desgracia de millones de mexicanos utilizaron a sus víctimas, en particular a los más pobres, para sostener su funesto poder económico, político y mediático. Esta es sin duda la mayor inmoralidad que se registró durante la elección presidencial y va más allá del uso de dinero para comprar votos. Se trata de la mayor vileza humana. En ninguna circunstancia se puede justificar el tráfico con la pobreza y con el hambre. ¿Cómo puede haber una elección libre cuando se abusa de la necesidad de la gente? Podrá alegarse que los pobres que votaron por el PRI actuaron por su propia voluntad y en uso de su libre albedrío, pero esto implicaría omitir las graves carencias de millones de mexicanos y desconocer el desdichado mundo de los olvidados, en donde lo más importante es sobrevivir y conseguir el sustento de cada día. Ahora bien,
La culpa no recae en quien por necesidad vende su voto, sino en el que se aprovecha de la miseria del pueblo. Es como si solo se juzgara a Esaú por haber vendido su herencia por un plato de lentejas y no a Jacob, quien se valió del hambre de su hermano. Este fue el gran tema en la elección, el comercio con la pobreza de la gente. Por muy buenos resultados que haya dado la manipulación a través de los medios de comunicación, el voto de los pobres no habría beneficiado a Peña Nieto si no se hubiera efectuado la entrega de dinero o de una dádiva a cambio del sufragio. Es difícil imaginar que el priista, que no escondía su mentalidad clasista ni su desprecio por los desvalidos, hubiera sido visto por los pobres como su redentor. Cortar de tajo esta práctica inhumana, corrupta y perversa resultaba indispensable para lograr una auténtica democracia en nuestro país. Permitir a quienes ejercen el poder que siguieran beneficiándose con la necesidad del pueblo equivaldría a aceptar y establecer en los hechos un régimen de suprema injusticia en el que entre más pobre y debilitado estuviera el pueblo, más fácil resultaría oprimirlo. En otras palabras, este retroceso implicaba la instauración de un sistema de esclavitud moderna en el que los pobres se convertirían en peones y habría amos que les comprarían su libertad. Este fue el gran tema en esa elección, el comercio con la pobreza de la gente. Por muy buenos resultados que haya dado la manipulación a través de los medios de comunicación, el voto de los pobres no habría beneficiado a Peña Nieto si no se hubiera efectuado la entrega de dinero o de una dádiva a cambio del sufragio. Es difícil imaginar que el priista, que no escondía su mentalidad clasista ni su desprecio por los desvalidos, hubiera sido visto por los pobres como su redentor. Cortar de tajo esta práctica inhumana, corrupta y perversa resultaba indispensable para lograr una auténtica democracia en nuestro país. Permitir a quienes ejercen el poder que siguieran beneficiándose con la necesidad del pueblo equivaldría a aceptar y establecer en los hechos un régimen de suprema injusticia en el que, entre más pobre y debilitado estuviera el pueblo, más fácil resultaría oprimirlo. En otras palabras, este retroceso implicaba la instauración de un sistema de esclavitud moderna en el que los pobres se convertirían en peones y habría amos que les comprarían su libertad. Conociendo la perversidad de los mandones de México, no dudo que a eso apostaban cuando hablaban del nuevo PRI, es decir, a mantener eternamente en el poder traficando con la pobreza de la gente y comprando la voluntad ciudadana. Y en lo sucesivo, ese fue el gran desafío que tuvimos por delante. No cabe duda de que Rousseau tenía razón cuando afirmó que la igualdad de la riqueza debe consistir en que ningún ciudadano sea tan opulento que pueda comprar a otro, y ninguno tan pobre que se vea necesitado a venderse. Aquí agrego un fragmento de lo declarado por Emilio Lozoya Austin ante la Fiscalía General de la República en su carácter de testigo colaborador en el juicio en su contra, quien, en la elección presidencial de 2012, se desempeñó como coordinador de asuntos internacionales en la campaña de Enrique Peña Nieto y luego ocupó el cargo de director general de Pemex. Caso Odebrecht y financiamiento de campañas del Partido Revolucionario Institucional. Conocí a Luis Weil desde antes de que yo colaborara en la campaña del entonces precandidato Enrique Peña Nieto. Desde que conocía a Luis Weil, me consultaba y me pedía orientación en la forma adecuada para expandir sus negocios, así como también identificar y estructurar proyectos en México y otros países de América Latina y Medio Oriente. Incluso serví como enlace y le presenté a diversos empresarios en México, específicamente en los estados de Hidalgo, Veracruz y Estado de México, así como en los Emiratos Árabes Unidos principalmente. Cuando ingresé a la campaña del PRI en el 2012, yo ya tenía una buena relación con Luis Weil. Entre el mes de octubre o noviembre de 2011, cuando viajó Enrique Peña Nieto a Nueva York a participar en un foro del Consejo de las Américas, me pidieron él y Luis Videgaray Caso ser el coordinador de asuntos internacionales, teniendo como una de las encomiendas el gestionar recursos de empresas extranjeras para financiar la campaña electoral. Esto era así, puesto que había que cubrir muchos gastos en asesores extranjeros y nacionales, así como en otros rubros. De febrero a noviembre del año 2012 colaboré en la campaña y en el equipo de transición del entonces candidato a la presidencia de México, Enrique Peña Nieto.
por el Partido Revolucionario Institucional como encargado de asuntos internacionales. Mi principal función era posicionar la imagen del candidato a escala internacional. A principios del año 2012, tuve una reunión en una cafetería denominada El Globo, ubicada en Prado Sur, Lomas de Chapultepec de la Ciudad de México, con Luis Güell, a petición de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, quien fungió como coordinador de la campaña presidencial. La instrucción que tenía era la de gestionar recursos económicos para cubrir diversos pagos a consultores en materia electoral, consultores con sede principalmente en el extranjero, instrucción que me hizo Luis Videgaray Caso en sus oficinas ubicadas en la calle de Montes Urales, conforme lo antes señalado. Yo le pedí a Luis Güell que apoyara la campaña y yo precampaña de Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República, que para tales efectos Odebrecht aportara 6 millones de dólares americanos. Asimismo, le dije a Luis Güell que esa petición venía directamente del entonces candidato Enrique Peña Nieto y que Odebrecht se vería beneficiado cuando ganase. Él me dijo que lo veía bien e incluso hablamos de que en cuanto ganara Peña Nieto, iría a ver a Marcelo Odebrecht personalmente. Esta petición se la hice a Luis Güell, puesto que el jefe de Luis Güell, Marcelo Odebrecht, le había hecho ese ofrecimiento a Enrique Peña Nieto desde que fue gobernador. Asimismo, puesto que en ese tiempo, y como lo narraré a continuación, la empresa brasileña Odebrecht ya se había acercado a ofrecer esos recursos desde que Enrique Peña Nieto conoció a Marcelo Odebrecht como gobernador del Estado de México. También hablamos del incremento en la construcción de obras y con ello el aumento en los contratos si al ganar Peña Nieto se materializaba en la reforma energética. Enrique Peña Nieto ya conocía a Marcelo Odebrecht y a Luis Güell, en virtud de una gira que realizó cuando se desempeñó como gobernador del Estado de México, específicamente en una gira internacional de trabajo por Brasil el 11 y 12 de abril de 2010. A esa reunión asistieron, entre otros, Enrique Peña Nieto, Juan Armando Hinojosa, Grupo IGA, David López, Comunicación Social, y Arnulfo Valdivia, Asuntos Internacionales del Estado de México. Esta gira se celebró en fechas inmediatas al Foro Económico Mundial en Cartagena, Colombia, y nos recibió directamente Marcelo Odebrecht, quien hizo una presentación corporativa en la que yo estuve presente. Esto fue posible porque Enrique Peña Nieto voló desde Cartagena hasta Brasilia para encontrarse con Lula, reunión que no se concretó, de tal forma que al día siguiente se hizo la reunión con Odebrecht. Al término de la comida, Marcelo Odebrecht y Luis Güell le ofrecieron apoyo económico a Enrique Peña Nieto en su posible postulación como candidato a presidente de la República en 2012. Yo fui testigo de dicha conversación, que se realizó en idioma español y que tuvo una duración aproximada de 5 o 10 minutos, en el marco de la cual yo estuve presente. En el marco de esta conversación, Enrique Peña Nieto señaló que el contacto para recibir dicho apoyo económico sería Luis Videgaray Caso, quien, aunque no se encontraba presente, se sabía que era su persona de mayor confianza. Esa gira tuvo como objetivo, o como uno de los objetivos, dar a conocer a los empresarios los principales planteamientos de una posible candidatura de Peña Nieto, siendo que Marcelo Odebrecht tenía especial interés en apoyarlo. Uno de los atractivos de la candidatura de Enrique Peña Nieto era, sin duda, la reforma energética, lo que generaba amplio interés de muchas empresas. Derivado de los apoyos que Odebrecht dio a la campaña electoral, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso fortalecieron la relación con Luis Güell. Durante una comida en casa de Marcelo Odebrecht en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, durante la gira como presidente electo de Enrique Peña Nieto a Brasil en el segundo semestre del año 2012. En dicha reunión asistieron tanto funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el equipo de transición, entre los que se encontraban Ildefonso Guajardo, Luis Videgaray Caso y el general Roberto Miranda, encargado de la seguridad por parte del Estado Mayor Presidencial. Mientras que por parte de Odebrecht estuvieron Marcelo Odebrecht, en su calidad de dueño de la empresa y anfitrión de la comida, Carlos Fadigas, director general de Global de Braskem, Luis Güell y Roberto Bischoff, director general de Braskem México. Esa reunión fue fundamental, ya que ahí se empezó a construir una relación más directa entre el consorcio Odebrecht y el gobierno de Enrique Peña Nieto,
siendo a partir de ahí su principal interlocutor el doctor Luis Videgaray Caso y el de la Voz. Esa reunión fue cuidadosamente planeada, ya que teníamos instrucciones de Luis Videgaray Caso de que no se supiera nada relativo a la reunión entre el entonces presidente electo y Marcelo Odebrecht. Por eso nunca se informó claramente a la opinión pública. En esta reunión, además de hablar sobre la reforma energética, se habló sobre la importancia de que México continuara en el proyecto de Etileno 21, ya que había sido una inversión superior a los 3,000 millones de dólares. Más adelante profundizaré sobre este contrato, así como también se habló del interés de Odebrecht en participar en la cadena de valor y en las obras que se requieren para implementar la producción y el procesamiento de hidrocarburos en México, para lo cual era indispensable la reforma energética. Sin embargo, quisiera regresarme a los tiempos en los que iniciaba la campaña electoral del 2012. En la reunión mencionada que sostuve a principios de 2012 con Luis Weil en Prado Sur, es decir, en la que le pedí la cantidad de 6 millones de dólares americanos, este me mencionó que la cantidad que podría aportar la empresa Odebrecht a la campaña del entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República para posicionarse mejor como dicho partido político sería de 4 millones de dólares, de los cuales 2.5 serían íntegros para la campaña, situación que evidentemente le comuniqué tanto a Enrique Peña Nieto como a Luis Videgaray Caso. Es cuando me instruye de manera directa a Luis Videgaray Caso que agilizara dichos recursos, pues ellos me refirieron que ya habían contratado a una serie de consultores y que 2,5 millones de dólares serían utilizados para cubrir los honorarios que se les debían a dichos consultores y que me concentrara en captar recursos. Eso me lo dijo Luis Videgaray Caso en las oficinas de Montes Urales, estando presente Luis Weil. Por esa aportación de 2.5 millones de dólares realizada por Odebrecht para el pago de asesores, ya que recordemos que el 1.5 restante fue para mí, el propio Luis Weil se encargó de hacerle llegar el mensaje a Enrique Peña Nieto. En un evento que hubo en el Camino Real en Polanco con el sector privado durante la campaña, el señor Luis Weil y el señor Roberto Bishop, este último director general de Braskem en México, me pidió que los llevara a saludar a Enrique Peña Nieto de forma personal al concluir el evento, siendo que Luis Weil y Roberto Bishop le dijeron a Peña Nieto: estamos con usted y cuente con nosotros, a lo que Peña Nieto les contestó: muchas gracias por el apoyo que nos han dado. Ese diálogo para Luis Weil y Roberto Bishop era más que suficiente para entender que Enrique Peña Nieto estaba perfectamente enterado de las aportaciones que darían. Fue entonces cuando nuevamente me puse en contacto con Luis Weil, a modo de organizar los detalles de dichas aportaciones, aclarando que se me hizo fácil proporcionarle a una cuenta corporativa con la que contaba desde hace años una de mis empresas que tenía en Suiza, ya que durante varios años viví y laboré en dicho país. La empresa que yo señalé, a la cual depositó el dinero Luis Weil, se llama Latin America Asia Capital Holding, Ltd., empresa que yo compré en el año 2009 o 2010, desde la cual, de manera unilateral, nombré beneficiaria de esta a mi hermana Hilda Susana Lozoya Austin. Esto, recuerdo, fue a principios del año 2012, antes de que asumiera mi cargo público en México como director general de Pemex. Tengo pleno conocimiento de que Odebrecht realizó las transferencias desde una empresa offshore denominada Innovation Research Engineering and Development Ltd. a través de Merrill Bank Ltd., banco ubicado en Antigua, Caribe, por un monto total de 3.150.000 dólares, aclarando que Odebrecht había acordado el pago de 4 millones, pero solo se recibieron 3.150.000 dólares mediante transacciones financieras. Por otro lado, la cantidad de dinero que hacía falta para completar los 4 millones de dólares, es decir, 850.000 dólares, los iba a poner Fabiola Tapia Vargas en efectivo y posteriormente ella le daría a Luis Weil una cuenta para que se lo depositaran a ella. Es importante aclarar que Fabiola Tapia Vargas era socia de Odebrecht y que Luis Videgaray Caso era insistente en el sentido de gestionar la entrega de los recursos para cubrir
las deudas que se habían generado con motivo de la campaña presidencial. Este fue un tema recurrente, ya que los gastos de la campaña eran mayores a la disponibilidad de recursos. A continuación se enlistan las fechas importantes. A continuación se enlistan las fechas importantes. A continuación se enlistan las fechas e importes depositados a la cuenta 12.600-7, a la cuenta 126.007 de la institución bancaria suiza de nombre Gonet CIE Ltd, a nombre de la Moral Latin Asia America Capital Holding. Se presenta tabla con las fechas y los depósitos. Una vez que fueron recibidos dichos recursos y previo aviso a Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, las instrucciones que recibí directamente por parte de Luis Videgaray Caso fueron las de realizar una serie de pagos a los siguientes consultores en el extranjero. Para estos efectos, él me entregaba por escrito los datos en tarjetas escritas a máquinas de escribir o a computadora, argumentando que no quería demorar ni contratiempos, pues tenía que rendir cuentas a Enrique Peña Nieto. Estos hechos le constan al señor Rodrigo Arteaga Santoyo, quien para entonces era mi secretario particular, a quien me comprometo a presentar para que comparezca. Estas cantidades de dinero aportadas a dichos consultores utilizados por el PRI durante la campaña presidencial 2012 fueron aproximadamente de $1.600.000 y el remanente de aproximadamente $1.500.000 me lo quedé yo. Dinero que deposité en la cuenta bancaria 0240 88097 4607 de la institución bancaria VS, a nombre de la Moral Tochos Holding Limited, empresa que es de mi propiedad y que utilizaba para mis negocios personales. Es importante destacar que Luis Videgaray Caso era quien me daba tarjetas con nombres de empresas y montos a pagar. A su vez, estas empresas nos expedían facturas por diferentes servicios, pero si esas facturas mencionaban la campaña, se les solicitaban que hicieran otro tipo de facturas, que tuvieran que ver con prestación de servicios diversos a los señalados. De esta forma, los programas de compliance que operan al interior de las entidades bancarias no detectaban anomalías ni ponían trabas a los movimientos bancarios. Reitero que todos los pagos que se realizaron fueron por instrucción de Luis Videgaray Caso, quien desde la campaña fue mi superior y a quien siempre le reporté. Los lugares en los que me encontraba con Luis Videgaray Caso para recibir sus instrucciones relacionadas con pagos pendientes de la campaña y sobornos de Odebrecht eran los siguientes. A. Durante la campaña presidencial y la transición, las reuniones se realizaban en las oficinas de Montes Urales 425. B. Durante el gobierno, en sus oficinas de Polanco, en la calle de Julio Verne. Una vez que el candidato Enrique Peña Nieto ganó la elección y tomó protesta como presidente de la República, me invitó a trabajar en su administración como director general de Pemex. Dicho nombramiento representó un gran reto para mí y decidí aceptar, dada mi experiencia en el sector privado, aunque yo no conocía bien a Enrique Peña Nieto ni a Luis Videgaray Caso. En cuanto al papel de las autoridades electorales, bastaría con decir que los consejeros del IFE y los magistrados del TEPJF demostraron ser personajes acomodaticios, sin convicción, seleccionados a modo para formar parte del engranaje del régimen antidemocrático que predominaba. Viene al caso preguntarnos cómo, de 16 altos funcionarios que fueron nombrados para hacer valer la Constitución y las leyes de la materia, no hubo siquiera uno que actuara con dignidad y decoro. Sin profundizar tanto en el análisis, la explicación de ese proceder está, en buena medida, en que ganaban más de 300,000 pesos mensuales, tenían viáticos, les pagaban suculentas comidas y viajes al interior del país y al extranjero, contaban con asesores, ayudantes, choferes y trabajadoras domésticas, y recibían atención médica privada hasta para hacerse cirugía plástica a costillas del erario. Y como es lógico, así colmados de atenciones y privilegios, maeseados, como se decía en el Porfiriato, era muy difícil que pudieran tener el arrojo para disentir y actuar con libertad. Esta forma de cooptación explica en mucho el proceder de las autoridades y supuestos representantes populares. Con algunas excepciones, era la regla, en todo el sistema político mexicano.
Incluso el presidente del tribunal llegó a sentenciar por anticipado. Apenas pasadas las elecciones declaró que quien no ganaba en las urnas no puede triunfar en la mesa. Es cosa de preguntarse, ¿y qué pasa si el que gana en las urnas obtuvo los votos con trampas y comprando voluntades, como sucedió en la elección? ¿O para qué servía entonces un tribunal constitucional? Por decencia y por respeto a sus familiares y amigos, no describo la forma de pensar y de ser de ese presidente del Trife, aunque cuento con información de su poca autoridad moral. Además, la búsqueda de la verdad no requiere del escándalo. Acerca del comportamiento del presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, basta señalar que el 30 de agosto, cuando todavía no se calificaba la elección presidencial, ya estaba haciendo un llamado a los partidos progresistas para que reconocieran el resultado del proceso electoral. Al entregar los resultados de la consulta infantil y juvenil 2012, Zurita señaló: estamos en vísperas de la instalación del Senado de la República, en donde esos partidos que conforman la coalición del movimiento progresista tienen una amplia participación. Estamos en vísperas de la instalación de la Cámara de Diputados, en donde juntos los partidos del movimiento progresista son la segunda fuerza. Me da la impresión de que, ante la generosidad de los ciudadanos mexicanos que le otorgaron un volumen de votos muy grande a los partidos que conformaron esa coalición, lo que corresponde es una actitud también generosa de esos partidos para reconocer el resultado de las elecciones, para defender el resultado de la elección parlamentaria legislativa, en la que avanzaron significativamente y, bueno, ahora pasar a la siguiente etapa, que es la del análisis y de la discusión de las reformas que este país requiere para mejorar nuestras condiciones de vida. Fin de cita. Hay constancia de que hicimos todo lo posible a fin de convencer y persuadir a las autoridades electorales para que actuaran con rectitud. El 8 de febrero, todavía en mi carácter de precandidato, presenté a los consejeros del IFE una propuesta con 12 medidas para garantizar la equidad y autenticidad del sufragio. En particular, enfaticé que se debía actuar de manera preventiva y poner en marcha mecanismos para evitar la compra y coacción del voto, así como la utilización ilegal de los medios de información para favorecer a candidatos y partidos. Sin embargo, 3 meses y medio después, es decir, el 25 de mayo, el Consejo General del IFE tomó el acuerdo de desechar mis recomendaciones. El 22 de marzo, cuando me registré como candidato, exhorté a los consejeros a que evitaran el uso de dinero público o ilícito para traficar con la pobreza de la gente. También les expuse que debían garantizar la equidad en el acceso a los medios de información e impedir que por medio de la publicidad se suplantara, como venía haciendo Televisa, el derecho del pueblo a elegir libremente al futuro presidente de México. En fin, le solicité que no se repitiera lo sucedido en 2006 y le señalé que tenían la gran responsabilidad de garantizar elecciones limpias, auténticas. Además, durante el proceso electoral, presentamos recursos legales para exigir la fiscalización del excesivo gasto de campaña de Peña Nieto, el cual, a pocos días de haber empezado la campaña, ya había rebasado por mucho el tope de los 336 millones que establece la ley. Días después de la elección, el 8 de julio, presentamos el juicio de inconformidad demandando la invalidez de la elección presidencial y pusimos a disposición del IFE infinidad de pruebas notariadas, plenas y contundentes. En la práctica, con el apoyo de los ciudadanos, hicimos mucha más investigación que la realizada por los organismos electorales, pero todo fue infructuoso. Las autoridades actuaron por consigna y cumplieron con su misión de hacerse de la vista gorda y darle visos de legalidad al fraude electoral. En los hechos, los consejeros del IFE actuaron como defensores oficiosos del candidato del PRI y del grupo que lo patrocinaba, al grado que en el informe circunstanciado que presentaron ante el tribunal descalificaron abiertamente el valor de nuestras pruebas y recurrieron a tácticas dilatorias para no entregar a tiempo la información sobre las múltiples irregularidades en que incurrieron nuestros adversarios, en específico en lo referido a operaciones con recursos de procedencia ilícita. En cuanto a los magistrados, por más que les expusimos de manera clara y precisa los fundamentos y pruebas para demostrar que en la contienda se había violado flagrantemente el espíritu y la letra del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resolvieron validar la elección presidencial. Un día después de consumarse legalmente la imposición de Peña, di a conocer la siguiente postura. Al pueblo de México. Informo que no puedo aceptar el fallo del Tribunal Electoral que ha declarado válida la elección presidencial.
Las elecciones no fueron limpias, ni libres, ni auténticas. En consecuencia, no voy a reconocer un poder ilegítimo surgido de la compra del voto y de otras violaciones graves a la Constitución y a sus leyes. Actuar de otra manera implicaría traicionar a millones de mexicanos que luchan contra la simulación, la farsa y a favor de un cambio verdadero. Es cierto que debemos respetar a las instituciones, pero en buena medida el problema de México radica en que las instituciones están secuestradas por la delincuencia de cuello blanco. Y un Estado que no procura la justicia ni la democracia no es más que un instrumento de poder al servicio de un grupo de intereses creados. Ya sabemos que a los sostenedores de este Estado mafioso, traficantes de influencias, políticos corruptos, dueños y voceros de los llamados medios de comunicación, y a otros integrantes del régimen no les parecerá nuestra postura. Ellos quisieran que aceptáramos el fraude electoral y que rápido entregáramos en el juego de las negociaciones políticas, que en la actual circunstancia solo pueden significar arreglos populares o componendas en contra del bienestar del pueblo y de la nación. Ojalá se entienda que, así como ellos defienden para todos los medios al régimen de corrupción, nosotros estamos sinceramente empeñados en abolirlo. Y, como es lógico, en este propósito no daremos ninguna tregua ni concederemos la mínima ventaja. Por eso, aunque nos sigan atacando, acusándonos de malos perdedores, de locos, mesiánicos, necios, enfermos de poder y otras lindezas, preferimos esos insultos a convalidar o formar parte de un régimen injusto, corrupto y de complicidades que está destruyendo a México. La desobediencia civil es un honroso deber cuando se aplica contra ladrones de la esperanza y de la felicidad del pueblo. Convoco a todos los partidarios de la democracia y de nuestro movimiento a que nos congreguemos en el Zócalo de la Ciudad de México el domingo 9 de septiembre a las 11 de la mañana. Ahí defenderemos lo que sigue. Adelanto que continuaremos defendiendo los derechos individuales y sociales de todos los ciudadanos, usando nuestra autoridad política y moral. Asimismo, informo que seguiremos actuando con responsabilidad y por la vía pacífica, sin dar motivo para que los violentos nos acusen de violentos. No claudicaremos, el destino de México no tiene precio. Fin de cita. Unos días antes, el 22 de agosto, en el Festival por la Democracia, Dignidad y Libertad de México, realizado en el Zócalo, hizo un exhorto a Felipe Calderón. Textualmente señalé: estamos en espera de que el Tribunal Electoral resuelva si declara válida o no la elección presidencial. Está en juego el destino de México porque con ese fallo se decidirá si prevalece el régimen de corrupción o si se inaugura una nueva etapa en la vida pública del país, sustentada en el respeto a la Constitución, a la honestidad y a la justicia. Quienes forman parte del régimen de complicidades y componendas han estado opinando que no existen motivos ni fundamentos legales para invalidar la elección presidencial. Esto es absolutamente falso. Reitero que, con la participación de los ciudadanos, hemos acopiado y puesto a disposición de los consejeros y magistrados del IFE y del TEPJF pruebas que, en cualquier país democrático del mundo, serían más que suficientes para declarar que se violó la Constitución y aplicar el procedimiento previsto para este caso, es decir, declarar inválida la elección y elegir en el Congreso a un presidente interino que convoque nuevas elecciones. Sin embargo, aunque existen, repito, pruebas suficientes para tratarse, como ya hemos dicho, de un asunto de gran trascendencia para el país, mucho ayudaría a que Felipe Calderón diera a conocer las pruebas que posee, en particular sobre el manejo del dinero que utilizó el PRI a través de las instituciones bancarias. Es un hecho que él tiene toda la información. De él depende la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. De modo que aprovecho mi presencia en este evento en el Zócalo de la ciudad, corazón político, social y cultural de la República, para emplazar a Felipe Calderón a que se defina públicamente sobre este importante asunto de cara al pueblo de México. Felipe Calderón sabe, por su profesión de abogado, que cualquier persona enterada de la comisión de un delito tiene la obligación de denunciarlo, so pena de convertirse en encubridor. Y, obviamente, cuando es una autoridad la que incurre y favorece actos de encubrimiento contrarios al interés nacional y a la democracia, el delito es de la mayor gravedad, equiparable en este caso al de traición a la patria. Fin de la cita. La respuesta fue el silencio. La verdad es que no quise dejar ningún cabo suelto. Tenía que actuar hasta el último momento con responsabilidad, sin dar pie a que en el futuro se señalara que no habíamos hecho todo lo que estaba de nuestra parte. Además, de esta forma quedaba constancia de las componendas y complicidades de las mujeres y hombres del régimen.
Por eso termino este capítulo diciendo, pobre Calderón, infeliz, en vez de odio merece compasión. Por más que repite y repite hasta ridículo que actuó bien, no hay nada, absolutamente nada que lo justifique. Llegó al poder de manera ilegítima. Nunca probó que merecía ejercerlo. Lo detentó para desgracia de muchos y se fue con el acuerdo de que sería protegido. Pero sinceramente, no creo que pueda vivir ni dormir con la conciencia tranquila. Fin de capítulo 13.